Bienvenidos a esta conferencia que va a estar impartida por Sofía Corona. Mi nombre es Fernanda Aguilar y soy líder de participación y enlace del proyecto PI para una ciudad del futuro. Para quienes todavía no conocen este proyecto, les cuento un poquito. PI para una ciudad del futuro es un modelo conceptual desarrollado por Deriv Lab en el marco del Fondo Acción México 2020, el cual es una iniciativa entre el ICLEI y Google.org, y lo que busca es asumir los edificios públicos como receptores de prototipos de medición y monitoreo de indicadores medioambientales para poder generar datos abiertos con el fin de encaminarnos a desarrollar lineamientos urbanos y políticas públicas que ayuden a generar acciones para la mitigación del cambio climático. Dentro del marco de este proyecto estamos desarrollando varios eventos como conferencias y paneles con expertos en las líneas temáticas del proyecto, las cuales son como pues, las plataformas generadoras de datos medioambientales, el uso de tecnologías y datos para generar información que justo, ¿no? Como les decía, puedan formular lineamientos de diseño urbano y políticas públicas encaminadas a generar acciones que mitiguen pues, el cambio climático. Y pues en esta ocasión nos acompaña Sofía Corona, quien nos va a compartir esta conferencia titulada Innovación Gubernamental a través de los datos abiertos. Y esta conferencia tiene como objetivo conocer lo que son los datos en la ciudad y cuáles deben ser sus características para que estos puedan ser considerados como abiertos. También nos va a platicar de cómo los datos pueden emplearse como la solución a diferentes problemas urbanos y medioambientales. Y pues les presento a Sofía. Sofía es actualmente coordinadora de comunidades de práctica en la red de tecnología cívica Code for All y hasta hace poco era líder de operaciones en la organización Codeando México. Es licenciada en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey y ha colaborado en el sector público, la academia y en sociedad civil, especialmente en áreas de desarrollo local, participación ciudadana, datos abiertos y gobierno abierto. Y bueno, antes de darle la palabra a Sofi, les recuerdo que pueden hacerle preguntas a través de Facebook Live. Ahí yo le estaré comunicando todo por el interno para cuando termine su intervención poder tener este diálogo de preguntas y respuestas. Y bueno, ahora sí, Sofi, te dejo para que nos platiques. Jay, muchas gracias. Primero que nada, agradecerles. Hace mucho que no daba una plática de datos y es algo que extrañaba bastante, entonces me siento muy contenta. Y bueno, ahora voy a compartir mi pantalla, entonces nada más denme como un segundito en lo que logramos esto. Siempre, ya saben que la tecnología siempre... Listo. ¿Puedes ver mi pantalla, Fer? ¿Todo bien? Perfecto, súper. Sí, bueno, sí, pues perfecto, Sofi. como platicó Fer, ahorita en esta pequeña platiquita, es más que nada como una plática un poco, no tanto, no quiero que sea algo muy técnico y demás, sino más bien, pues que nos dé las bases para entender qué son los datos abiertos. Primero empiezo, ya sé que, next, ya, listo. Ya sé que igual ahorita ya me presentaste un poquito, pero les platico un poco sobre mí. Yo soy licenciada en Relaciones Internacionales, no estaba involucrada en el sector tecnológico hasta hace relativamente poco, unos 3 años más o menos, que empecé a colaborar con Codeando México, que es una organización de tecnología cívica a la cual amo infinitamente y creo que hacen un trabajo maravilloso. Igual ahí es como un hint para que le echen un ojito a los proyectos que tienen y les sigan en redes sociales. Actualmente soy coordinadora de comunidades de práctica enfocadas en participación ciudadana digital y en buena gobernanza en la red de tecnología cívica Code for All. Y pues a mí me ha interesado mucho el tema justo de participación ciudadana, de cómo podemos trabajar el tema de la tecnología y el gobierno y de cómo también pues podemos trabajar el tema de los datos abiertos como herramientas para tomar decisiones y fomentar el desarrollo en las comunidades, ¿no? También soy feminista y eso me gusta recalcarlo. Y bueno, pues sigamos con, ya suficiente sobre mí, sigamos con esta parte interesante. Antes de empezar a hablar sobre datos y empezar como a dar muchas cosas, me gusta siempre empezar a ubicar cómo los datos están, cómo todo lo que hacemos son datos y cómo los datos están involucrados en toda nuestra vida y en cada una de las partes de lo que hacemos, ¿no? No solo en el gobierno, no solo en sociedad civil, sino a nosotros mismos generamos datos todo el tiempo, ¿no? Entonces, pensemos ahorita, por ejemplo, un poquito en el tema de la pandemia.
¿no? Y saco esta pregunta de qué tanto vivimos en el entorno digital, ¿no? Y saco el tema de la pandemia, ¿por qué? Porque pues a partir justo de todo lo que empezó a pasar por el COVID y la necesidad de volcarnos hacia el entorno digital para empezar a llevar nuestras actividades diarias, ya sea, por ejemplo, pues muchos trabajos que se volvieron desde lo presencial a lo remoto, el tema de las clases en línea que estamos viendo ahorita y cómo ha sido todo este cambio y cómo ha sido el adaptarnos también al entorno digital y también considerar que no todos podemos estar en el espacio digital, ¿no? No todas las personas tienen acceso a una conexión de internet, tienen infraestructura tecnológica, tienen un celular, tienen una computadora y son cosas que tenemos que tener en mente, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estamos viviendo actualmente en el entorno digital, ¿no? Estos datos son datos que saqué del INEGI, de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de Información en los Hogares. Estos datos son de 2019. Se me hacen muy interesantes. Estaría chido también ver, normalmente esta encuesta la sacan en febrero del siguiente, o sea, como la sacan, por ejemplo, en febrero de 2020, diciendo los datos de 2019. Y pues estaría chido también revisar ya después en febrero que vuelva a salir la nueva encuesta, qué tanto cambió, ¿no? Sobre todo ahora con el tema de la pandemia y justo, pues volcarnos completamente al entorno digital, ¿no? En México, 80.6 millones de personas son usuarias de Internet. Esto está hablándonos del 70.1% de la población de 6 años o más, que me parece un número impresionante. Y 86.5 millones de personas usuarias de teléfonos celulares, ¿no? Estamos viendo que casi todo el mundo tiene un celular, especialmente en el tema, pues en la población urbana, la gente que vive en las ciudades, pero también ha habido un incremento muy grande, aquí no lo puse, pero la encuesta lo menciona, un incremento de más o menos 5% en el tema de cuánta gente en las poblaciones rurales está usando el Internet, ¿no? Y ahí de nuevo viene pues este tema de reflexionar qué tanto las poblaciones rurales tienen acceso a Internet y cómo también se están adaptando ahora con todos estos cambios tecnológicos y con toda esta, pues esta demanda de estar en el entorno digital a partir de la pandemia, ¿no? Y bueno, justamente, pues, ¿qué tanto cambió? Hay una encuesta, bueno, no sé si es una encuesta o más bien es una infografía que me parece muy interesante. Voy a volver listo. Esta es una infografía que es ¿qué pasa en un minuto en Internet? Y me gusta muchísimo porque justamente lo pone de manera muy clara y podemos ver de una manera clara que todo lo que hacemos y todo lo que generamos son datos, ¿no? Las 6 horas que podemos pasar en Instagram, pues esos son datos, ¿no? Y son datos que no solamente nos dicen qué tanto tiempo estamos en redes, sino también nos dicen qué vemos, hacia dónde nos estamos moviendo, cuáles son nuestros comportamientos, etcétera, ¿no? Hay estudios súper interesantes sobre nuestros comportamientos en redes y también hace poco conocí una chica que hacía justo evaluación de los algoritmos en el tema de la moda para decir qué tanto eliges, qué compras y qué tanto no, ¿sabes? Y qué tanto, por ejemplo, los algoritmos determinan la forma en la que te vistes, la forma en la que te mueves, la forma en la que te desenvuelves. Pero bueno, volviendo a esta pequeña tablita, me gusta mucho porque justamente sacaron 2019 y 2020 y está chida hacer la comparación, por ejemplo, hablando de redes sociales, en el 2019, pues decía que en un minuto había que así 350,000 escroleos en Instagram, ¿no? Y podemos ver ahora en 2020 que eso casi se duplicó, si no es que, o sea, está al doble. Y, y también, por ejemplo, con Twitter, ¿no? Ahí sí es impresionante la cantidad de tweets que incrementaron de 2019 al 2020 y que creo que también justo responden pues a este tema de la pandemia, a este tema de estar encerrados y estar todo el tiempo pues en el espacio digital, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que al final todos estos son datos y todos estos nos dicen cosas, ¿no? Por ejemplo, Fer, ya que eres la única en este Zoom y no tengo a nadie a quien más preguntarle, pero no, me gustaría saber, por ejemplo, tú o sea, ¿cómo usas datos para tomar decisiones? Como piensa en alguna actividad diaria que digas, yo tengo que evaluar esta información para tomar una decisión sobre algo. Pues casi siempre, o sea, como que
no sé, le pregunto, no sé, por ejemplo, ir a comer a algún lado, ¿no? Entonces, veo en alguna aplicación, así como, a ver, ¿qué tan bueno está? ¿Qué tantas estrellitas le dan? ¿Qué tan cerca me queda mi trabajo de mi casa? Los signos de pesos, de qué tan caro es, ¿no? Por ejemplo, si voy a comprar algo, yo me fijo mucho en que sea como un producto natural, entonces me meto a ver reviews y de repente ya te empiezan a salir anuncios de que, bueno, pero también te podemos recomendar estas otras cosas, ¿no? Que son como productos similares y que también, pues, obviamente te van adecuando a tus necesidades que ya empiezan a conocerse. Claro, justamente eso. Por ejemplo, yo también cuando tengo que comprar algo, no sé, en Amazon o en alguna de estos retail stores en línea, pues también es revisar justo las reseñas, cuando tengo que comprar productos, no sé, para la cara o para el cabello, pues revisar las reseñas que hay, los datos, qué tanto cuesta un producto a diferencia de otro, etcétera, ¿no? Y al final es eso, nosotros estamos utilizando los datos todo el tiempo, todo el- todos los días para tomar decisiones y eso es algo que debería de pasar no solamente en nuestra vida personal, sino también en la forma en la que se desarrollan y toman decisiones nuestros gobiernos, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos con, como diría mi abuela, lo que cruje chinchar. ¿Qué tanto nuestros gobiernos, ya vimos un poco pues los datos en la forma personal, ¿no? Y aterrizarlos en todos son datos, ¿no? Pero qué tanto nuestros gobiernos también se adaptan al mundo digital. Y esto ha sido, sobre todo ha sido un reto con la pandemia, pero para los gobiernos ha sido particularmente difícil también, como adaptar muchas de sus, o sea, si bien hay muchos gobiernos que ya están trabajando en el entorno digital y que ya tienen, no sé, por ejemplo, digitalización de servicios, que tienen algunos temas de participación ciudadana, sobre todo en las ciudades más grandes, pues cómo también eso afecta, por ejemplo, a municipios de localidades muy pequeñas, cómo afecta a espacios que no tienen la cantidad de recursos, que no tienen también pues la innovación tecnológica como la puede tener, por ejemplo, la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se adaptan nuestros gobiernos al mundo digital? Y es muy complicado porque el gobierno es una estructura muy vertical, ¿no? Donde hay muchas jerarquías, donde todo tiene que pasar por un filtro, por una aprobación, por un director, por un secretario, etcétera, ¿no? Y hacer un cambio que a veces pues, puede ser mínimo, requiere toda una serie de pasos burocráticos que lo pueden hacer muy complicado, ¿no? Más adelante vamos a ver un poquito de los retos, pero justamente una de las partes también que hay es el poco entendimiento que hay de tecnología dentro de gobierno y que eso también puede ser pues una dificultad, ¿no? Yo lo veía mucho cuando trabajaba en Codeando, acercarnos con gobierno, explicarles algunas de las cosas que hacíamos y uno pues a veces no había la legislación para hacer cosas muy sencillas como por ejemplo trabajar en la nube o tener servidores en la nube, etcétera, que eso también pues ralentiza la adopción tecnológica dentro de las dependencias de gobierno, ¿no? Y como tal, pues entender también qué información genera, así como vimos nosotros, que nosotros generamos toda una serie de datos, toda una serie de información, pues también qué está generando el gobierno y cómo podemos utilizarla, ¿no? Y cómo, sobre todo el gobierno, cómo la puede utilizar de manera eficiente para tomar decisiones que a la larga pues estén validadas por estos datos, ¿no? Sobre todo temas de política pública, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de cambio climático, ¿no? Tomar decisiones basadas en los datos y en las proyecciones que existen, pues nos va a ayudar también a generar una serie de políticas públicas que sí estén enfocadas a lo que realmente necesita y a lo que posiblemente puede pasar en el futuro, ¿no? Me gusta mucho esta tabla por dos cosas. La primera es que me encanta hornear. Entonces, siempre la veo y digo, ay, qué bonito. ¿Cuál es el poder de los datos, no? Hay que entender una cosa. Los datos generan información, pero los datos y la información no es lo mismo. Los datos es como esta materia cruda, ¿no? Hay muchas veces que podemos tener datos y así en crudo y no necesariamente los vamos a entender, ¿no? Y no todos vamos a entender de todo. Por ejemplo, si a mí me ponen datos de temas de emisión de carbono o temas de calidad del aire, etcétera, la verdad es que yo no los voy a entender porque yo no trabajo ese tema, ¿no? Entonces hay que entender también que no necesariamente porque publiquemos todos los datos en crudo quiere decir que toda la gente va a poder entenderlos y que toda la gente los va a poder utilizar. Entonces, los datos son, como lo muestra esta bellísima
eh, imagen son esa materia prima que nosotros necesitamos, ¿no? Para poder seguir una serie de pasos, primero necesitamos tener esos datos que después se van a transformar en la información, ¿no? En la información quiere decir, pues, que es algo que ya está procesado, que ya se analizó, que también ya se depuró, que etcétera, ¿no? Si estamos hablando a lo mejor de nuevo, temas de cambio climático, pues a lo mejor alguien ya hizo un análisis de todos los datos de calidad del aire, etcétera, etcétera, y generó, no sé, un reporte o una infografía que es mucho más fácil para la gente entender, digerir y utilizar, ¿no? Y ahí es cuando estamos hablando de una presentación, es decir, cómo los datos se transforman en información que nosotros podemos digerir, que puede ser accesible a un público general y cómo se presentan a ese público para que podamos nosotros entender de qué estamos hablando. Y si leo a lo mejor como un reporte de la ONU de cambio climático, me va a poner una serie de tablas, de gráficas, pero también me las va a explicar para que yo, que soy una simple mortal, pueda entenderlo mejor, ¿no? Y al final, cuando nosotros consumimos estos datos, consumimos esta información y genera un accionable, es lo que llamamos el conocimiento, ¿no? ¿Cómo utilizo ya esto, que esta información que me acaban de dar, para poder ahora, por ejemplo, tomar mejores decisiones, para poder decir, ah, sí, vamos por aquí, no por acá, cómo podemos usar todo esto que ya nos sustentó en mejores políticas públicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poquito es como el proceso de los datos hacia la toma de decisiones. Y ahora sí, pues estamos hablando de datos, datos, datos y de datos abiertos, entonces vamos como a hablar un poquito más de qué son los datos y qué son los datos abiertos sobre todo, ¿no? Los datos abiertos son un conjunto de datos o contenido, o sea, es abierto, si se puede usar, reusar y redistribuir, son los tres puntos principales. Solamente tenemos que hacer referencia a la fuente o de dónde lo sacamos, ¿no? Porque pues al final, como en la universidad, cuando nos piden citar todo el tiempo, pues es importante también hacer referencia a dónde estamos obteniendo esa información. Por ejemplo, una de las, como de las dudas o de las preocupaciones que veíamos mucho cuando trabajábamos en gobierno, era esto es que, ¿qué pasa si yo publico mis datos de una forma abierta y alguien los manipula y publica un reporte con datos manipulados, ¿no? Y es como, bueno, siempre estás haciendo referencia a la fuente y eso te permite también que si yo externo veo una infografía y digo, quiero comprobar estos datos, o ni siquiera a lo mejor dudando, ¿no? Sino decir, quiero ver estos datos, etcétera, y veo que la fuente, o sea, como los datos originales tenían otra cosa, entonces ahí me puedo dar cuenta justo de si hay alguien que está manipulando la información, si hay alguien que está haciendo un mal uso de la información, etcétera. Por eso es tan importante siempre citar a la fuente de donde estamos obteniéndolo, ¿no? Y pues también para dar el crédito de que estos datos no me los saque yo de la manga y me los estoy inventando. Los datos abiertos tienen una serie de dimensiones y principios. Son 10 principios, pero esos no quiero como ahondar demasiado porque es algo muy técnico, pero sí voy a ahondar en las 3 dimensiones que tienen los datos y voy a decir las cosas más importantes. E igual, siempre también pueden checar el Open Data Charter, que es, pues tiene como los estándares de los datos abiertos y profundiza un poco más en qué debe tener un dato para ser realmente considerado abierto, ¿no? Lo primero en las 3 dimensiones es disponibilidad de acceso. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero es que los datos se deben de estar disponibles en una plataforma web a la cual yo pueda acceder sin ningún problema, ¿no? No tenga que registrarme, por ejemplo, no tenga que dar ningún tipo de información, no tenga que pagar por ella, etcétera, ¿no? ¿Qué hablamos cuando hablamos de acceso? Pues es un poco lo mismo, ¿no? Que yo pueda llegar sin ningún problema, descargar el dataset, no tengo que registrarme, no tengo que pagar, no tengo que hacer nada, no tiene que ver si soy mujer, hombre, mi tono de piel, etcétera, ¿no? Está disponible para todo el mundo, ¿no? Eh, Después estamos hablando de reuso y redistribución, que va un poquito sobre lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Yo puedo descargar un dataset, yo puedo utilizar ciertas cosas de ese dataset para hacer mis gráficas, puedo
compartírselo a alguien más, puedo modificarlo, etcétera, mientras siempre haga referencia a la fuente. ¿Qué estamos hablando, por ejemplo, cuando vemos PDFs en, no sé si alguien se ha metido alguna vez a Datos.gov y encuentra un PDF? ¿Qué es un PDF? ¿Un PDF es un dato abierto o porque ya está en una plataforma de datos abiertos o no, ¿no? Es una pregunta también que hacían bastante y justamente hay una serie también de requisitos técnicos que son las estrellas en los datos abiertos, donde pues te dice también qué grado de apertura tiene cierta información, ¿no? En el caso de los PDFs, por ejemplo, pues es información que no se puede manipular. No, o sea, puede estar muy bello en Datos.gov, pero si yo lo descargo, yo no puedo manipular ese documento. Yo a fuerzas tengo que copiar, pegar, no sé, o buscar la forma de hacerlo editable. O sea, eso me lleva a un paso más. ¿Qué quiere decir? Que al final si yo lo descargo, pues yo no voy a poder simplemente como modificar, cambiar, eh, y compartir esa información, ¿no? Entonces, también hay que entender justo que no todos los datos, porque estén en una plataforma gubernamental de transparencia o de datos abiertos, quiere decir que sean abiertos, ¿no? En la Ciudad de México, por ejemplo, pues la mayoría de los datos que publican son datos en CSV, que es el formato, pues el formato de preferencia para los datos abiertos, que es Comma Separated Value. Y lo que te permite pues este tipo o este formato es que lo puedes modificar sin ningún problema, lo puedes también leer con un editor de texto, etcétera, ¿no? Y esos son como un poquito de requisitos más técnicos para gente que trabaja mucho tema de programación y datos y análisis de datos, etcétera. Pero también es importante que conozcamos pues estas bases, ¿no? Y que no porque todo esté en la plataforma de transparencia quiere decir que todo está 100% abierto, ¿no? Y es algo que también tenemos que tener en mente. Y por último, en las 3 dimensiones viene la participación universal, es decir, que cualquiera debería tener acceso a estos, cualquiera podría modificarlos y también cualquiera puede participar en la toma de decisiones de los datos abiertos, ¿no? Em, hay una, hay una anécdota que siempre me gustaba mucho contar en los talleres de datos que dábamos, porque me parecía muy clara y tenemos una compañera que es periodista y entonces un día hizo una solicitud de información a Pemex. Primero que nada, pues el hecho de hacer una solicitud de información ya te está llevando a un paso extra, ¿no? En teoría, pues tú deberías poder o sea, acceder a la información directamente desde un portal de transparencia sin necesidad de hacer una solicitud de información. Pero bueno, en este caso, ella estaba buscando el presupuesto de Pemex de los últimos 50 años, ¿no? Y no lo encontraba en línea, hizo una solicitud de información a Pemex, se lo regresan y, y le regresan un PDF, que además ni siquiera era un PDF que alguna vez fue un documento y se guardó como PDF. No, 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 fue un escaneo de una serie de documentos que ni siquiera, pues no, o sea, no hay forma de manipular esa información para nada. Y entonces era un PDF de 500 hojas, que todo era un escaneo de imágenes. Y ella, me acuerdo que estaba enojadísima y compartió justamente en un live en YouTube o en Twitter, etcétera, como lo enojada que estaba porque justamente lo que le hicieron hacer fue imprimir ese PDF de 500 hojas para poder a mano subrayar los puntos importantes para poder hacer un análisis de datos del presupuesto de Pemex de hace 50 años, ¿no? ¿Y qué hace esto? Pues que a nosotros nos quita tiempo y nos hace la vida más complicada, ¿no? Otro, por ejemplo, otra de las anécdotas, pues es con el caso, con el expediente del caso Ayotzinapa, que al final también tenía un costo muy alto para poder acceder a este expediente. Al final fueron tantas las solicitudes de información que fue cuando terminó pues haciéndose público, o al menos como la versión pública, ¿no? Y eso tema de la versión pública lo va a tocar un poquito más adelante. ¿Quiénes generan datos? Todos. Gobiernos, empresas privadas, sociedad civil. Sociedad civil se genera muchísimos datos y también ese es un tema bien importante, ¿no? Que hemos visto. Pues también hay veces que necesitamos que sociedad civil también pueda encontrar una forma de compartir y socializar esos datos que están generando para poder cruzar información, ¿no?
¿Y en qué se beneficia el gobierno al usar y publicar datos abiertos, ¿no? Porque hablamos de datos, 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 datos y sabemos que son importantes para la toma de decisiones, pero ¿cuáles son algunos de esos beneficios tangibles que podemos ver que también pues debería ser, o sea, son importantes recalcar, ¿no? Ya entendimos que datos, una vez que se procesan y se analizan, son información, ¿no? Y la información nos hace tomar mejores decisiones. Entonces, justo, pues un tema es, tomamos decisiones mucho más enfocadas al futuro, mucho más enfocadas a las necesidades de la población, basadas en proyecciones, sobre todo en temas de cambio climático, de lo que puede pasar y lo que no, y nos vamos preparando también, ¿no? Hay más transparencia y rendición de cuentas, y eso es, a mí me parece una parte súper importante, ¿no? Y lo veo con este tema, por ejemplo, de mi compañera al pedir el presupuesto de Pemex de hace 50 años, ¿no? Al final, puede que a lo mejor no fuera un tema de queremos como hacerte la vida más complicada, aunque parece que sí, pero pues hace mucho más difícil este tema de transparencia, hace mucho más difícil el tema de rendición de cuentas y al final también cuando hay ese esfuerzo extra, pues uno también puede dejar de hacerlo porque puede ser muy complicado, ¿no? Cuando tenemos más información también hay mayor participación ciudadana. Por ejemplo, cuando colaboré en Codeando, estuvimos trabajando en la implementación de un proyecto de presupuesto participativo en San Pedro Garza García. Y, y era impresionante también ver cómo lo que pedían los vecinos y vecinas, cuáles eran sus necesidades y cómo también el gobierno fue adaptando ciertos proyectos o modificando ciertas cosas de acuerdo también a las necesidades que tenían, ¿no? Cuando el gobierno es abierto, cuando publica lo que necesita, o sea, cuando apertura no solamente sus datos, sino también sus procesos, la gente se siente más segura y confiada de poder participar y de que su voz va a ser escuchada, ¿no? Hay un mayor impulso a la innovación a través de los datos. También podemos fomentar, sobre todo si hay colaboración con el sector privado, pues fomentar una serie de proyectos, una serie de productos también que puedan ayudar y que también al final terminen siendo pues redituables, ¿no? Sobre todo pues para el sector privado. Hay una mayor eficiencia ciudadana y eficiencia gubernamental. Cuando nosotros publicamos datos, ahorita lo que hace mucho gobierno es que publica de manera reactiva y no proactiva, es decir, publica como lo que está establecido en la ley de transparencia y datos, pero son pocas veces que publica cosas más allá de lo que está escrito, ¿no? ¿Y qué pasa? Que a lo mejor podemos tener 50 solicitudes de información preguntándonos lo mismo una y otra vez, ¿no? ¿Qué pasa si pues yo mejor publico ese dataset o esa información que me están solicitando en el portal de transparencia, pues que me ahorro todas esas, contestar individualmente pues esas 50 solicitudes de información que van llegando y que al final son tiempo y esfuerzo, y como sabemos, en gobierno hay poco recurso humano, hay poco dinero, etcétera, pues al final estamos hablando de una eficiencia en los recursos, ¿no? Mayor empoderamiento ciudadano que va de la mano también con el tema de participación ciudadana y lo que comenté antes, cuando la gente se siente, o sea, hay apertura en gobierno, tanto en los procesos como en la toma de decisiones y demás, la gente se siente más confiada de poder participar y de ser escuchada, ¿no? Hay mejores medidas de impacto de políticas públicas. También es un tema de evaluación y medición de impacto, ¿no? Los datos también nos van diciendo qué tanto esta política pública realmente está funcionando para lo que se creó, qué tanto está generando únicamente como mucho ruido o solamente sirve como para un checkbox, ¿no? Y que si realmente funciona o no funciona, ¿no? Y un mayor conocimiento. Cuando se cruzan los datos de una dependencia, por ejemplo, con otra dependencia, pues eso nos facilita también ver qué tanta, o sea, cuáles son los patrones en cierta información y en ciertos comportamientos, ¿no? Por ejemplo, hablando de temas de movilidad, ¿no? Los accidentes viales con la semaforización, por ejemplo, con temas de, no sé, de las ciclovías, etcétera. Si cruzamos o sea, diferentes datos, podemos encontrar mejores patrones y, de nuevo, podemos hacer mejores políticas públicas. Ahora, un tema también súper importante es el tema de la privacidad, ¿no?
porque también, de nuevo, es un tema y es como una justificación que se usa mucho en gobierno de, no, es que no puedo publicar cierta información porque pues hay datos personales o datos sensibles, ¿no? Y, y es importante saber, sobre todo si en algún momento queremos hacer una solicitud de información o queremos acceder a ciertos datos, que siempre podemos pedir la versión pública de lo que nosotros necesitemos, ¿no? ¿Qué quiere decir la versión pública? Pues que la versión pública no va a tener datos personales. Los datos personales es toda la información que permite identificar a una persona, el lugar en donde vive, dónde trabaja, qué hace, quién es, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo subir un padrón de beneficiarios sin poner el nombre, sin poner el sexo, sin poner la edad, sin poner, etcétera, ¿no? También el tema de estas, o sea, el tema de los datos personales es que es importante encontrar cuando esa combinación de datos sí nos permite llegar a una persona, ¿no? Porque puedo a lo mejor como no poner su nombre, pero sí puedo poner su dirección, sexo y, no sé, número telefónico y al final, pues todo eso, aunque no ponga su nombre, sí me va a ayudar a llegar a esa persona, ¿no? Y eso es la parte que queremos evitar. Y bueno, unos retos, o sea, ¿qué pasa con, cuáles son estos retos, ¿no? Y qué pasa con el tema de los datos abiertos en el gobierno, ¿no? Puse aquí algunos, no voy a ahondar demasiado porque quiero mostrar como algunos ejemplos de cosas chidas que se han hecho tanto a nivel mundial como en Latinoamérica y particularmente en México, pero pues hay, o sea, hay varios temas aquí importantes que quería recalcar. Uno es el tema de la inclusión en el acceso a tecnologías y el uso de datos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no todas las personas tienen acceso a una computadora, a internet, etcétera. Entonces, parte también del tema de los datos abiertos es cómo podemos asegurar que todas las personas, o sea, justo que haya esta disponibilidad y este acceso y esta participación universal, ¿no? Y eso es algo que también tiene que asegurar el gobierno. Eh, Algo un poco de lo que hablamos atrás, ¿no? En el tema de la innovación, cómo podemos, o sea, el tema de datos abiertos normalmente se trata en temas de transparencia y rendición de cuentas, pero cómo podemos impulsar que estos datos sean utilizados por otros sectores, especialmente la iniciativa privada, para generar mejores respuestas, para generar negocios, para generar productos, etcétera, ¿no? También un tema muy importante es que es necesario generar capacidades básicas para el uso, o sea, para entender el uso de los datos, para entender el tema de datos abiertos, tanto fuera como dentro del gobierno, ¿no? Una de las cosas más importantes que nosotros vemos es la capacitación a los funcionarios y funcionarias públicas, pero también la capacitación a sociedad civil, a periodistas, a público en general, para que puedan acceder a esta información, puedan entender cómo descargarla, que puedan entender también que si es un dato abierto o que no, etcétera, ¿no? Y esto también a mí, en mi parecer, va de la mano con la siguiente, que es sistematización del conocimiento, es cómo podemos, o sea, nosotros lo veíamos mucho cuando trabajábamos en temas de talleres de datos abiertos, ¿no? Nosotros vamos, capacitamos, trabajamos 6 meses con una serie de dependencias, con una serie de funcionarios, pero ¿qué pasa cuando esos funcionarios ya no están? ¿Qué pasa cuando hay un cambio de gobierno y toda la plantilla se va? ¿No? Es volver a tomar, retomar, retomar, retomar. Entonces, ¿cómo podemos tener una sistematización de este conocimiento para que no se quede solamente en aquellas personas a las que les dimos un taller, sino que ya se vuelva parte integral de la dependencia, ¿no? Después estamos hablando también de una creación de infraestructura que dé pie a la innovación, ¿no? Y aquí hablamos, por ejemplo, del tema de los portales de datos abiertos, temas de mapas, o sea, de cómo podemos también tener esta infraestructura en gobierno que nos permita acceder a la información, ¿no? Digo, ahorita ya tenemos el Portal Nacional de Transparencia, pero antes teníamos Infomex, me parece que se llamaba, no me acuerdo muy bien, y pues era un dolor de cabeza totalmente, ¿no? También hay varios vacíos legales en materia de tecnología y eso es y también en tema de seguridad digital, que es importante mencionar. Justamente lo vemos mucho, por ejemplo, en temas de pues, los presupuestos o cómo están clasificados y cómo no, pues temas como la nube o como ciertas herramientas tecnológicas no entran en pues en estos requisitos o en esta clasificación del presupuesto y es muy difícil incluirlas y entonces de nuevo nos encontramos con una barrera de poder implementar ciertos cambios tecnológicos en las dependencias, ¿no? El tema de la interoperabilidad es un poco, va de la mano con lo que hablaba antes, ¿no? La cooperación entre dependencias, ¿no? A veces
impresionante, por ejemplo, lo trabajábamos encodeando con temas de desaparecidos, como, no sé, el CEMEFO estaba en un espacio y a lo mejor a 2 cuadras estaba la fiscalía, pero entre ellos no se comunicaban para nada, ¿no? Entonces, me era muy difícil saber si una persona estaba en el CEMEFO, si seguía desaparecida, etcétera, ¿no? Entonces, hay muy poca también comunicación y colaboración entre dependencias y eso lo hace cada vez más difícil. Eh, y bueno, una de las cosas también que vemos todo el tiempo es el tema de la resistencia al cambio, sobre todo en gobierno, ¿no? Es muy difícil también implementar una serie de, pues de mejoras y de cambios en el tiempo porque es algo que puede tomar a veces mucho tiempo en verse y a veces, no sé, pienso mucho en este dicho mexicano de más vale malo conocido que bueno por conocer. Un poco es también como esa, pues esa mentalidad en algunos sectores, ¿no? ¿Dónde buscamos datos? Ya para ir cerrando y pasar como a los ejemplos, porque además creo que me quedan como 2 o 5 minutos para preguntas y respuestas. Eh, bueno, primero puse DataMX, que es justamente la primera plataforma ciudadana de datos abiertos. La implementó Codeando México y es uno de sus primeros proyectos y me parece un proyecto increíble porque justamente no solamente tiene información sobre gobierno, pero también sociedad civil sube datasets ahí, universidades pueden hacerlo, yo como no sé si yo soy una investigadora y tengo mis propias investigaciones, también lo puedo hacer. Entonces, DataMX es una opción. También está el INEGI Fácil. El INEGI es un instituto maravilloso. O sea, me parece que está como rankeado como en los mejores en temas de recolección y en temas estadísticos a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, pero es muy complicado manejar su página web. O sea, necesitas como una maestría en sí misma sobre la página web del INEGI. Entonces, se generó INEGI Fácil, que justo lo que te permite es pues, hacer o sea, esta búsqueda de información mucho más fácil, acceder y entender mejor los datos, y tienen una serie de herramientas interactivas bastante interesantes también, que justo te permiten cruzar información y hacer algunas cositas, ¿no? Pues datos.gov.mx y también los portales de transparencia de cada uno de nuestros gobiernos estatales y municipales. Y también podemos utilizar la búsqueda avanzada de Google para encontrar cierta información, para ver qué podemos pues, encontrar por ahí, ¿no? Estos son algunos espacios donde podemos buscar datos, sobre todo en temas de gobierno, por ejemplo. Y bueno, ahora sí, que esta es la parte mi parte favorita de estas presentaciones. Ahora, ¿cómo, o sea, hablamos datos para tomar decisiones, shalala, pero bueno, ¿qué sí se ha hecho y cómo podemos ver de una forma más tangible cómo se utilizan los datos? Primero, este es un proyecto que me gusta mucho, es de Codeando México y de la brigada de Codeando Jalapa, ¿no? Se llama Mapatón Ciudadano, quienes lo conocen, pues qué padre, qué bueno que lo conocen, y quienes no, les voy a platicar. Mapatón Ciudadano, bueno, la brigada de Codeando Jalapa, bueno, no sé si ustedes saben, pero las concesiones de transporte público se manejan a nivel estatal. Esto quiere decir que los municipios no tienen información verídica o no controlan cuáles son las rutas de transporte público que pasan pues, por el municipio, ¿no? Quien lo controla es el Estado. Entonces esto puede ser un problema muy grande en el tema de no saber cuáles son las rutas realmente, quién tiene las concesiones, por cuánto, por dónde pasan, si hay algún cambio, etcétera, ¿no? La brigada de Codeando Jalapa lo que hizo es que pues se unió y trabajó en colaboración con el gobierno municipal y con la Universidad de Veracruzana para poder generar una aplicación que pudiera mapear las rutas de transporte público sin necesidad de que tuvieras internet, solo con que tuvieras tu GPS prendido, ¿no? Y entonces hicieron pues una convocatoria abierta a la ciudadanía para que les ayudaran a mapear todas las rutas de transporte público y no sé, es una anécdota muy bonita porque siempre como 4 personas convencieron a 400 ciudadanos para mapear todas las rutas de transporte público en un día de Jalapa, y con esa información y todos esos datos que se obtuvieron a través de la aplicación, pues generaron un mapa y generaron una aplicación aparte que las personas podían descargar y ver, yo estoy en el punto A
por aquí va a pasar esta ruta de transporte público y me va a llevar a tal lugar. Entonces, saber el punto de inicio y el punto final de la ruta de transporte público, por dónde pasaba, y sobre eso, pues, tomar mejores decisiones sobre sus traslados, ¿no? Después tenemos retos públicos, que también fue una iniciativa de Codeando en el 2015, 2016, me parece. Y básicamente retos lo que trabaja es un tema de aliarse con diferentes dependencias. Las dependencias publican datos sobre un tema específico y entonces se lanza una convocatoria abierta para que la ciudadanía pueda explorar esos datos y sobre eso generar alguna solución a un problema pues, que se tenga, ¿no? En este caso se trabajó, me parece que con 10, 15 dependencias, desde Semarnat, Salud, etcétera. Cada una liberó una serie de datos sobre un tema en particular que necesitaban trabajar o que necesitaban eficientar, y pues se generaron una serie de propuestas por parte de la ciudadanía, se eligieron las ganadoras y sobre eso se trabajó en colaboración con la dependencia y pues el equipo ganador, ¿no? Y justamente pues este tipo de cosas es lo que nos ayudan también uno a ir, o sea, ir encontrando soluciones innovadoras y soluciones distintas y darle a la ciudadanía también la oportunidad de poder participar en eso, ¿no? De poder decir, ok, o sea, el gobierno, a veces me parece que le tiramos mucho a gobierno y que estamos como constantemente peleados y nos quejamos de lo que no hace y así, pero tenemos que entender que también el gobierno es un ente con recursos limitados, tanto económicos como humanos, y que pues también nosotros, o sea, como parte de nuestra ciudadanía activa, pues es también involucrarnos, proponer, como intentar buscar esos espacios de colaboración para dejar de pelearnos todo el tiempo sobre lo que no se hace y pues también nosotros empezar a proponer qué sí se puede hacer, ¿no? Este es el Sistema de Información Geográfica de Montevideo. Eh, Uruguay fue uno de los primeros, o sea, de los países pioneros en América Latina en temas de datos abiertos. Y este sistema de información geográfica lo que hace es que publica, pues, o sea, no solo como el mapa de todas las calles y todo sobre Montevideo, sino también publica información catastral, publica temas de ordenamiento territorial, de uso de suelo, de qué servicios municipales hay en esa zona, qué actividades culturales hay, qué rutas de transporte pasan por ahí, etcétera, ¿no? Y entonces te permite hacer como diferentes capas dentro del mapa. Y ahorita no sé, esta es una imagen y por eso no sé el mapa, pero, pero justo te permite como ver dónde estoy, no sé si por ejemplo quiero comprar una casa o quiero comprar un terreno, pues puedo indagar con esta información, ver el tema catastral, ver el tema de, no sé, como los ordenamientos o el uso de suelo, y ver cuánto cuesta, ver qué servicios hay disponibles, etcétera, para pues yo tomar una mejor decisión, ¿no? Y bueno, la ADIP, y ahí también le voy a echar porras a varias compañeras que están dentro de la ADIP y que me parece que han hecho un trabajo increíble en temas de datos abiertos y pues publicar información. Hace poquito, no sé cuándo, pero me parece que fue este año, que se liberó todo el registro catastral de la Ciudad de México. Y pues, ¿qué es el registro catastral y por qué me importa eso? Pues porque al final me dice, por ejemplo, aquí están viendo mi casa, bueno, donde vivo, y me dice cuál es la superficie del terreno, cuánto cuesta, cuál es el tipo de uso de suelo, etcétera. Y pues con eso también me permite tomar ciertas decisiones, ver si quiero comprar un espacio o no, hacia dónde me conviene más estar, cuáles son las proyecciones a futuro, etcétera, ¿no? Entonces, es un logro enorme también, sobre todo es una ciudad tan grande como Ciudad de México. Y esto como otros, hay varios, hay uno que no puse aquí porque era de Estados Unidos y quería enfocarme en temas latinoamericanos, pero hay hay un proyecto que me gusta mucho, que es en Los Ángeles, que es el Clean Street Index, donde hay una aplicación y como un portal de reportes, donde la gente puede evaluar o sea, como el estatus de limpieza que tiene su calle, ¿no? Y entonces, por ejemplo, o sea, yo, no sé, a través de esta aplicación o de este servicio de reportes, yo pongo, mi calle no han venido a recoger la basura o a limpiar mi calle en 3 días, ¿no? Y lo que hace
Esto se lleva a un mapa y este mapa lo que hace es que marca la calle en rojo. Entonces, por ejemplo, los servicios de limpieza saben que primero tienen que enfocarse como en todas las zonas rojas y ya después ir a las zonas amarillas y al final pues las zonas verdes, ¿no? Y entonces nos va diciendo también hacia dónde se tiene que enfocar, cómo está la ciudad, y es la ciudadanía quien también va diciendo, no, pues aquí falta esto. O temas también justo de reportes y de incidencia, ¿no? Aquí hace falta luz, hace falta seguridad, hace falta, no sé, como mejora en la calle, en el pavimento, etcétera. Ejemplos como esos, pues son los que también, sobre todo en temas de urbanismo, que también quise enfocarme mucho en esa parte, pues son cómo podemos utilizar los datos y también cómo podemos darle a la ciudadanía la oportunidad de poder también participar y de poder hacer uso de esta información. Y bueno, no podía faltar el COVID porque estamos en pandemia. Este es un, este es un proyecto y una iniciativa que liberaron Serendipia Data, que justo es una organización que hace periodismo de datos, y Poder, que también trabaja en temas de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Y lo que hicieron fue analizar todas las compras y licitaciones que ha habido o sea, como en las diferentes dependencias y en los diferentes niveles de gobierno desde el COVID y relacionadas con el COVID, ¿no? ¿Y qué nos permite esto? Pues también, tristemente sabemos que vivimos en un país con mucha corrupción, ¿no? Y que mucho compadrazgo y que hay mucho tema de fuga de dinero en temas de licitaciones, de contratos, etcétera. Y este es un esfuerzo justamente pues para poder ver que realmente lo que se dijo que se iba a gastar en temas de COVID sí se esté haciendo y poder dar un seguimiento a todas estas licitaciones y estas compras que han sucedido también de una manera urgente e incluso de pánico durante la pandemia, ¿no? Y ver si están justificadas o si solamente es como un pretexto para poder hacer una fuga de recursos, ¿no? Y esto me gusta mucho también porque pues son iniciativas, hay varias de las que mencioné, como la de Uruguay, como la de Catastro de Ciudad de México, que nacen desde gobierno, pero también hay iniciativas que nacen desde sociedad civil y que nacen desde la ciudadanía, ¿no? Y bueno, un poquito para cerrar y poner algunos ejemplos. Me quedan como 2 minutos, perdón. Hablo muchísimo. Eh, temas de datos y cambio climático, ¿no? Que es ahora sí el enfoque en el que estábamos un poquito más. Hay varias plataformas que publican información sobre cambio climático, sobre calidad del aire, sobre como los gases, la emisión de gases, invernadero, tema del nivel del mar, etcétera. Esta es una iniciativa que viene desde el Parlamento Europeo y pues básicamente lo que hace es justamente también agrupar información de la Unión Europea en temas de cambio climático. Aquí podemos ver como algunos de los rubros que publican y demás. Y sobre eso pues uno puede acceder a esa información y también tiene una parte, o sea, tiene una parte interactiva que te permite cruzar información sobre diferentes países y sobre diferentes variables y sobre eso hacer proyecciones a futuro, ¿no? Tenemos también Aclímate Colombia. Esta es una iniciativa que inició hace poquito y lo que hace es que publica información sobre temas de agua y temas de lluvia e inundaciones para también hacer predicciones sobre qué tanto se va a modificar esto en un futuro y sobre eso poder apoyar al sector agropecuario pues, a ir adaptándose a estos cambios que hay en el medio ambiente, ¿no? Sobre todo pues en la parte cafetalera, que es donde más puede llegar a impactar. Este también es un portal generado por el gobierno de Canadá, que lo que hace es que mide el nivel de inundaciones, pues ahora sí que en los diferentes territorios. Aquí está como en la municipalidad de Halifax, pero hace también predicciones a futuro y lo que hace es pues ayudar a ver qué tanto va a ir subiendo el nivel del agua en ciertas zonas cada cierto tiempo y sobre eso pues ir generando política pública para mitigar o para poder al menos como prevenir y que no haya desastres naturales pues mucho más graves. Y por último, el INGI. Esto es un sistema de información sobre cambio climático en México
Y está muy chido porque justamente pues tienes el mapa, también te permite poner diferentes capas sobre pues varios rubros, ¿no? Tenemos aquí clima, ecosistemas, biodiversidad, cuáles son algunos de los recursos hídricos, población, y pues te permite jugar un poquito con ese mapa y ir viendo cuáles son a lo mejor como zonas más vulnerables, cuáles son algunos de los datos que tenemos. Todo eso también se puede descargar y pues se pueden hacer análisis independientes de esta plataforma. Pero la verdad yo no sabía que existía, como que existía hasta ahora que me puse a hacer el research para esta presentación y demás. La verdad se me hace muy chido porque yo pensé que no teníamos nada en México en temas de datos y cambio climático y fue una bonita sorpresa encontrarme que sí. Eh, y me parece que este es el final de mi presentación hasta ahorita. Entonces, igual tenemos todavía como 10 minutos para preguntas. Em, pero bueno, antes que nada, pues muchas gracias por el espacio y la oportunidad de poder compartirles algunas de estas cosas. Ay, no, Dejaré muchas de gracias. compartir. Ok. Muchas gracias a ti, Sofía. Así, o sea, como es muchísima información que realmente, Es mucha información. ajá, no, pero está perfecto porque son cosas que no conozco, o sea, dentro del equipo, justo ese es el punto también de estas charlas, como enriquecernos de conocimientos nosotros, pero también, o sea, con expertos como tú, pero también a todas las personas que les interesa. Y justo me encantó como, o sea, como lo dijiste, la ciudadanía activa, que creo que hay muchas personas que quieren como, o sea, como sí hablamos de ciudadanía, pero también hay muchas personas que quieren activarse en muchos temas, pero tal vez no como que estos, o sea, como en general el tema de los datos, a mí en lo personal se me hacía algo así como súper lejano, como mostrarte la imagen de la receta del pastel, así como, así como todos los ingredientes aislados, siempre parece como si fuera algo como fuera del, o sea, no sé, como algo como mucho más allá del entendimiento de muchos, ¿no? Pero claro, cuando estos datos se empiezan a formar como un pequeño pastel, tiene todo el sentido del mundo. Entonces, justo por acá hay unas preguntas, y aquí hay muchos. Una de ellas es, ¿cuáles han sido los argumentos más efectivos para convencer a gobiernos locales a compartir datos abiertos constantemente? Porque me quedaba también como, creo que, bueno, a mí se me venía a la mente una frase mientras tú ibas platicando sobre esto, que dice que la frase más peligrosa en el mundo es como decir, es que siempre se ha hecho de la misma manera, ¿no? Entonces como que nos quedamos atascados en ese de, pues es que así ha sido y así funciona y así funcionará por siempre. Entonces, ¿qué argumentos se pueden utilizar para convencer a estos gobiernos a compartirnos datos abiertos en un canal, o sea, en un canal constante? Pues mira, ah, la verdad es que en mi experiencia y en lo que, pues sobre todo con Codeando, que trabajamos mucho con gobiernos y que trabajamos muchos temas de datos abiertos, siempre es súper importante encontrar un partner. No, nosotros lo llamamos como un government champion, ¿no? O sea, una persona dentro del gobierno que nos pueda ayudar también a implementar estas cosas, ¿no? A veces puede ser complicado, pero si tenemos a alguien desde dentro que también o sea, como que nos está ayudando a empujar y que nos está ayudando a convencer, es muchísimo más fácil, ¿no? Los ejemplos funcionan muy bien, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando empezamos el tema de datos abiertos y empezamos a dar talleres en León y era como apenas pues la presentación del proyecto, eh, presentarles estos ejemplos de aplicaciones o ejemplos de productos que se han hecho y que han funcionado y que, sobre todo, que el tema de la eficiencia gubernamental es un tema que impacta mucho, ¿no? El tema de cómo podemos hacer que nuestros recursos sean más eficientes y cómo podemos hacer que el gobierno gaste menos, tanto en tiempo como en gente, son algunos de los argumentos que la neta, desde mi experiencia personal, funcionaron mucho más. También hay un tema de esta parte, hay un miedo también, por ejemplo, sobre todo desde o sea, como los funcionarios que trabajan los datos, de publicarlos y que vaya a haber una repercusión contra esas personas, ¿no? No, o sea, sobre todo es que no sé si mi director va a querer que publique toda esta información, ¿no? Entonces es bien importante convencer a los altos mandos, vaya, o sea, las partes directivas de que esto funciona, de que esto a la larga, o sea, que es un cambio largo, pero que
que sí pueden traer muchos beneficios, pero si no convencemos a la parte de arriba, no importa cuánto queramos educar o trabajar o capacitar a la gente operativa, los cambios no se van a implementar, ¿no? Claro. Eh, y sobre todo tener mucha paciencia, ¿no? O sea, como nos pasa mucho que tocábamos puertas y en ese momento nos decían, no, no, es que esto no nos interesa, es que esto ahorita no es importante, no es prioridad, etcétera. Pero es o sea, seguir tocando y seguir tocando y seguir tocando. Y también creo que ya muchísimo más, o sea, el tema ya está un poco más en boga. Y eso Ujú. también nos va a ayudar. Y tenemos grandes ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, pues sí, están haciendo muchas cosas en ese tema. Y no quiere decir, por ejemplo, que una ciudad pequeña como, no sé, Celaya o León pueda hacer exactamente lo mismo, pero sí podemos utilizarlos como referencia de decir, miren lo que están haciendo y miren cómo esto ha beneficiado a la población, cómo ha beneficiado en temas de participación ciudadana, etcétera, ¿no? Siempre, yo sí creo que los ejemplos ayudan mucho a ponerlo más claro, ¿no? Justo, porque podemos hablar de datos, 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 pero si ellos y ellas no lo ven más tangible, va a ser muy difícil que empiecen a dar ese cambio. Entonces Sí. sí, esto pues son algunas de las experiencias sobre todo y de los consejillos que daría desde lo que pasamos ya antes. Claro, y es que justo creo que diste en el punto como que es como también el miedo, o sea, uno el miedo a lo diferente, otro miedo también como al tema de los datos de, pues, bueno, no sé, como que al ceder el poder de alguna manera, el ceder datos privados, pero también están todos estos buenos, o sea, como todas estas buenas prácticas que nos Ujú, presentaste, que también, ¿no? Todo es un dato y todo genera datos, y hay datos sobre todo. Entonces, hay una buena manera de emplearlos para, como para dejar de hacer esfuerzos aislados y ujú. entonces como poder utilizarlos para un bien común. Que me Sí, imagino que es como que justo, ese es el camino a fin de cuentas de a lo que se quiere llegar con los datos abiertos, ¿no? justo. Y al Entonces, gobierno le llegas mucho también por el tema del dinero y del recurso. Entonces, sí, si puedes mostrar que a la larga el tema de datos abiertos les va a reducir los costos y les va a ayudar, etcétera, y que a lo mejor al inicio sí va a ser un proceso complicado porque tienes que capacitar a la gente, tienen que entender cómo son ciertos formatos y demás. Pues sí, a lo mejor al inicio va a ser un poco complicado, pero una vez justo que hay esta sistematización del conocimiento, pues es mucho más fácil, ¿no? Y claro, entonces sí ya puedes empezar a ver un tema de eficiencia gubernamental. sí, exacto. Y por aquí hay otra pregunta que dice como, ¿cuáles han sido algunas estrategias para hacer más accesibles los datos a personas no expertas? O sea, personas que nos estén escuchando y que les interese este tema, porque a mí me interesó un montón y era algo que yo veía así como, ¿no? Así como, no, Sí, pues, te entiendo. ¿cuándo voy a saber? O sea, para mí eran como códigos o cosas raras, pero te das cuenta que no, que todo es un dato, que lo puedes convertir en este pastel y se puede crear una información como mucho más, pues, accesible. Entonces es eso, ¿no? Como qué estrategias pueden hacer como más accesibles estos datos a personas que no somos expertas, pero nos interesa el tema. Sí, eso lo entiendo perfecto. O sea, yo, por ejemplo, puedo hablarles mucho sobre temas de datos abiertos y sobre el tema, o sea, cómo son, cuáles son los estándares, formatos, etcétera, pero yo no soy tecnóloga. O sea, a mí me pones, por ejemplo, ciertos formatos o, no, pues que analízate este GeoJSON y es como, no tengo idea de, o sea, no tengo idea. Pero una de las cosas que trabajamos mucho en León, la verdad es que León me parece un municipio que le ha estado invirtiendo mucho al tema de innovación tecnológica y al tema de datos, y por eso también los pongo como ejemplo. El Lab León ha hecho un trabajo impresionante en temas de apertura de información y proyectos tecnológicos y demás. Pero pues al final también es un tema de capacitación a sociedad civil y a la ciudadanía en general, ¿no? Va a haber cosas, o sea, hay que también entender que va a haber ciertos formatos, por ejemplo, que a lo mejor sí necesitamos un conocimiento muy técnico para usar, sobre todo datos con temas de georreferenciación y espaciales, que sí, pues sí necesitamos cierto conocimiento para trabajar, pero también está bueno hacer colaboraciones, ¿no? También está bueno justo como una de las cosas que me gustó mucho de lo que trabajaban en León era que hacían talleres tanto de capacitación en temas de datos abiertos, pero también talleres para utilización de cierta información, ¿no? Y entonces ahí era donde se juntaba gente que es tecnóloga, que también
que sabe utilizar pues estas herramientas o que sabe analizar la información con un código, un script, etcétera, y gente que no, pero que trabaja en sociedad civil, que tiene cierto conocimiento sobre un espacio, sobre un contexto, etcétera, ¿no? Que ahí a mí lo que me parece importante y a mí como el rol, porque al inicio yo también quería saber todo de los datos y modificar todo y analizar todo y así decía yo, es que yo quiero ser una crack de los datos. Y la verdad es que después entendí que a mí me toca hacer el puente, ¿no? Yo no me voy a poner a, o sea, bueno, al menos yo personalmente no me voy a poner a programar, porque uno, no sé hacerlo, dos, no es mi tirada, pero sí puedo ser el puente. A veces creo que en el sector tecnológico hay esta idea de proactividad de hacer muchas cosas, pero que a veces falta este conocimiento social, político y económico de un contexto particular de una localidad, ¿no? Si no tenemos esto, podemos hacer 100 soluciones tecnológicas que no van a funcionar, ¿no? Y lo hemos visto con apps que salen y que no tienen éxito y hay un cementerio enorme de aplicaciones y no sé, por ejemplo, para mí el tema de los hackatones me gustan mucho, pero también me parece que a veces si no están bien enfocados no sirven para nada porque es generar producto tecnológico que a lo mejor no está bien enfocado, que no tiene esta conexión con el usuario, etcétera, ¿no? Entonces creo que uno, pues sí, o sea, es empujar el tema de talleres y capacitación, la educación y justo como esta construcción de capacidades, para mí es una de las cosas más importantes, porque si bien a lo mejor no vamos a saber cómo modificar una base de datos geoespacial, pues sí podemos entender qué son los datos abiertos, qué necesitamos y a lo mejor buscar desde las universidades, buscar hacer una convocatoria abierta, proponer con gobierno también, buscar ciertas cosas, ¿no? Pero si no sabemos ni siquiera como dónde acceder a la información, si el formato es adecuado o no, ¿no? Sobre todo ahorita que, pues, de nuevo, el tema de gobierno abierto está también muy en boga y se usa muy libremente y no necesariamente se usa de la mejor manera, ¿no? Eh, eso, igual también entender que es un proceso, o sea, la construcción de capacidades en la ciudadanía también es un proceso largo, ¿no? Y que no vamos a ver resultados, o sea, no voy a recibir de un taller de datos abiertos y mañana voy a empezar a programar y a hacer, no. Pero si Claro. es un tema, o sea, si el gobierno también empieza a ofrecer esos talleres y empieza a fomentar esta construcción de capacidades, nosotros también ya vamos a estar mucho más sensibilizados al respecto, ¿no? O sea, en temas de portales de transparencia, de cómo, o sea, yo por ejemplo me acuerdo en León y también lo hicimos mucho en Puebla, ¿no? Capacitar a organizaciones de sociedad civil que ya manejan datos, que ya tienen un poquito esta idea del análisis en temas de cómo hacer una solicitud de información, que puede ser algo, sonar como algo muy sencillo, pues escribo, pongo que quiero, pero la verdad es que no es así. O sea, la verdad es que hacer una solicitud de información puede ser muy complicado y si no la haces bien te la van a rechazar y no vas a poder acceder a la información que quieres, ¿no? Entonces, cosas Sí, tan sencillas como estas, que pueden parecer muy básicas, pero que sí son muy elementales para empezar a trabajar esta construcción de capacidades. claro, sí, totalmente. Y Sofi, falta, bueno, hay muchísimas preguntas, pero te voy a pasar otra. Sí, dámela. ¿Cómo desde el proyecto PIP, de nuestro proyecto, podríamos aportar a la homologación de la información y o interpolación de datos entre diferentes proyectos, tanto de gobierno y ciudadanía? ¿Cómo aportar para potenciar los esfuerzos colectivos? ¿Y cómo invitarnos a relacionarnos mejor con personas, sociedad civil y gobierno? Bueno, creo que primero que nada, el tema de o sea, el tema de tener información homogénea es súper importante, porque pasa también mucho eso que tenemos, no sé, o sea, podemos tener la misma dependencia a nivel estatal y a nivel municipal y tener información distinta, porque lo que recolectan, o sea, los indicadores, las variables, etcétera, pues es muy distinto, ¿no? Entonces, primero que nada es tener una un esfuerzo de homogeneizar eh, toda la información y es como decir, vamos a recolectar estas variables, ¿no? Y también ver, no sé, lo que se ha recolectado en años anteriores de diferentes dependencias y decir, ok, estas variables son iguales, estas sí las puedo como agrupar, ¿no?
y empezar a decir, ok, se tiene que recolectar esto, esto, en temas, por ejemplo, de medición de calidad del aire. Necesitamos recolectar esto, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues empiezas a trabajar justo un tema de homogeneidad y Ujú. de los datos, ¿no? Esa palabra siempre se me hace muy confusa. Pensé ahorita, por ejemplo, Codeando es parte también de una iniciativa latinoamericana que se llama Interconexión, que surgió el año pasado en una conferencia de datos abiertos de Latinoamérica que se llama AbreLatam. Y justo la idea de interconexión era cómo podemos generar un estándar para toda la región de Latinoamérica sobre el tema de datos abiertos, ¿no? O sea, cómo podemos, yo sé que a lo mejor es muy difícil porque también eso cambia de acuerdo a qué tipo de información estamos guardando, ¿no? No es lo mismo calidad del aire que accidentes viales, ¿no? Por ejemplo. Pero pues sí encontrar, o sea, dentro de calidad del aire, pues estos son los mínimos que debes de tener, ¿no? Y estos son lo que nosotros necesitamos para hacer esta medición, ¿no? Y esa es una. Y repíteme el resto de las preguntas porque ya se me Y, fueron. no, sí, ¿cómo aportar para potenciar los esfuerzos colectivos? Y cómo invitarnos a relacionarnos mejor con personas, sociedad civil y gobierno. Creo que justo tiene mucho que ver con todo esto que tú, o sea, como que es ese vínculo, ¿no? Que es esta palabra clave, Ujú. lo que tú dices, como no todos somos expertos, pero tenemos que encontrar esos vínculos para relacionarnos. Sí, justamente. Y yo creo que involucrar a sociedad civil es uno de los puntos más importantes, ¿no? Porque sociedad civil hace muchísimo trabajo en cosas que el gobierno no, o sea, como también trabaja temas que el gobierno no alcanza a resolver. Entonces, siempre, o sea, yo sí recalcaría muchísimo siempre invitar a sociedad civil, buscar colaboraciones y también sentar a los diferentes actores en una sola mesa, ¿no? A generar también espacios de diálogo, ¿no? A veces, de nuevo, a veces le tiramos mucho al gobierno, pero también es importante entender cuáles son los retos internos que un funcionario también se encuentra, ¿no? Y cuáles son esas cosas y estas limitantes que tiene el gobierno y también ver de qué forma, no sé, lo vemos mucho en tecnología, ¿no? Y en temas de participación ciudadana, pues es importante poner a todos los actores en la mesa, saber cuáles son sus necesidades y qué puede aportar cada uno y sobre eso construir colectivamente, ¿no? En un gobierno, yo sé, es muy difícil aperturar los procesos, ¿no? Es muy difícil, no solo la información, sino los procesos, ¿no? Para ciertas tomas de decisiones, pero sí sentamos a todos los actores y tenemos como pláticas sobre, ok, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Cómo lo podemos construir? ¿Dónde entra sociedad civil? ¿En qué momento entra gobierno? ¿En qué momento hacemos esto? Es mucho más fácil. Yo sí creo que todo tiene que ver, o la mayoría tiene que ver con, pues, ser puentes y, y también justo como dejar de pelearnos y colaborar, porque también es eso. O sea, Sí. sentarnos en la mesa, ver las limitantes y las posibilidades que tenemos todos y trabajar. Y esto suena bien utópico y suena muy soñador, pero sí se puede hacer. Sí, o sea, y lo veo, por ejemplo, pues ahorita Guadalajara es una ciudad que me parece que tiene un tema de innovación y apertura mucho mayor que otras, ¿no? Y que hay gente muy chida dentro del gobierno también y que hay agentes como estos justo government champions, como muy fuertes, que sí pueden empujar cosas, ¿no? Y lo veo, por ejemplo, en temas de movilidad, que han hecho bastante más para ser una ciudad que no es la Ciudad de México, por ejemplo, donde pues sí, la innovación es como mucho más por ser la capital y porque hay más dinero, y porque etcétera. Em, pero Guadalajara sí creo que tiene, por ejemplo, esta apertura, ¿no? Entonces, empujar desde ahí. Y, y también invitar a la gente a que diga lo que necesita. O sea, la ciudadanía de un bar, no sé si va a haber una intervención en una localidad, pues a lo mejor hacer talleres para niños también, ¿no? O hacer una consulta ciudadana sobre cuáles son sus necesidades, ciertos temas, cómo ellos perciben también el tema, por ejemplo, de la calidad del aire, o cómo pueden involucrarse, qué les gustaría participar, hacer, proponer, etcétera, ¿no? Y es ahí donde estamos hablando también de una apertura de procesos, pues darle la posibilidad a la gente de decir qué es lo que necesita y sobre eso también decir, ah, ok, podemos modificar estas cosas, ¿no? Okay. Sí.
justo, Sé que suena muy soñador, pero sí se puede. Solo requiere mucho trabajo y mucha paciencia y picar mucha piedra. pues justo una de las preguntas de Facebook es, ¿cuál es la preparación que se sugiere a los jóvenes para participar de una forma más activa? O como, Ay, y yo no sé qué preparación, mira, la verdad es que perdóname, pero no sé qué preparación particular. Em, lo que yo diría es, pues un tema, o sea, creo que esto va a sonar muy anciano y no soy tan anciana, pero la juventud de ahora, creo que la juventud de ahora tiene muchas oportunidades porque es nativa digitalmente. O sea, nosotros al final, sí, pues estamos todo el tiempo ahí, pero no sé, yo no sé, no tuve un celular hasta que tuve 20 años, ¿no? Y ahorita ya mi niño tiene 10 y ya tiene un smartphone más pro que el mío. Entonces, o sea, sí creo que justamente el Internet y el espacio digital nos permiten hacer muchas cosas y nos permiten capacitarnos más. Entonces, como empujar, por eso creo que es importante la adopción tecnológica y gobierno, ¿no? Darle oportunidades a la juventud, a la juventud, sí suena muy señora, a la juventud de poder decir y de participar. Ahorita pienso en un proyecto eh, dentro de la Red Code for All hay una organización de tecnología cívica en Sudáfrica, se llama Open Up, y ellos tienen un proyecto que trabajan con juventud en temas de ah, digital literacy, como de inclusión digital, y les enseñan a utilizar, pues, les enseñan como cosas básicas, por ejemplo, de código, les enseñan como, o sea, desde lo básico de cómo utilizar una computadora, etcétera, a pues cosas ya, no sé, trabajar temas de código, trabajar temas de acceso a la información o de construcción de aplicaciones, etcétera, ¿no? Al final, de nuevo, es un tema de construcción de herramientas. Eh, y sí, o sea, yo creo que justo, pues ahorita la juventud, la chaviza, como diría mi papá, tiene, o sea, tiene la ventaja de ser nativa digitalmente. Y yo veo a veces, no sé, cosas que hacen, no sé, mis sobrinos que pueden usar perfectamente la computadora o el celular y yo digo, es que esta es la parte, o sea, justo es la parte la que tenemos que explotar, ¿no? Cómo lo pueden utilizar a su favor para poder generar pues mejores herramientas y también ser más activos y proponer, pero al final no va a haber una participación activa si tampoco hay una apertura de gobierno. O sea, si gobierno no apertura, no, la gente no va a querer participar, porque no, de nada va a servir que participe. No importa si son jóvenes, niños, etcétera, ¿no? Entonces, tienen que empujarse a la par, porque si no, no va a servir de nada. claro, y es que como que ya todo va encaminado hacia este futuro, pero también se necesita esta apertura de acá de dejar de pensar como, pues siempre lo hemos hecho así, Ujú. ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos ya a nivel, o sea, regional, local, mundial, nacional, que se ha visto que estos datos pueden totalmente beneficiarnos en la toma de decisiones. O Ujú. sea, es para un bien común. Sí, y una de las cosas que también quiero recalcar es, yo sé que ahorita todo se va, o sea, se está volcando, se ha volcado y va a seguir más en lo digital, pero también es importante, tanto para gobierno como para quien quiera desarrollar un producto tecnológico, no toda la gente está en el espacio digital, no toda la gente se siente segura en el espacio digital, ¿no? O sea, lo vemos con comunidades indígenas, lo vemos con comunidades LGBT, o sea, como hay que entender también que sí, la mayoría de las personas están en el entorno digital, sí, ¿no? Ya vimos los números, el 70% de la población utiliza Internet, etcétera. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no lo utilizan? ¿Cómo también generamos estrategias offline que le permitan a la gente participar, aunque no estén en el espacio digital? ¿No? Y lo veíamos, por ejemplo, con este tema del presupuesto participativo. Era como, pues sí, la plataforma y todo, pero San Pedro es un municipio con una población grande, o sea, es grande no de número, sino de edad, ¿no? La mayor parte de la gente me parece que está entre 40 y 60 años. Entonces, esas personas no son nativas y les cuesta más utilizar la tecnología que a lo mejor a mí, ¿no? Entonces, ¿cómo también podemos generar estrategias para mi vecina de 80 años que también quiere decir para qué se utiliza su presupuesto, ¿no? Entonces, como también tiene que haber, así como hay estrategias online y están todas estas cosas online,
también tiene que haber una estrategia paralela que sea física, ¿no? O que esté en el espacio físico. Porque no, o sea, no porque ya pasemos todo online quiere decir que nos olvidamos de esta otra parte, porque no. No todas las personas están en el espacio digital. Ok, sí, tienes razón, claro. Es como todo, es que vuelve todo a lo mismo, ¿no? Hacer como este puente y este vínculo entre todo. También justo entre estas personas que no están y que las personas que sí siguen, o sea, que sí estamos ahí constantemente. Sí, exacto. Entonces, pues bueno, Sofi, creo que nos pasamos unos 17 minutos, No importa. pero no importa. Teníamos muchas cosas que platicar. La verdad estuvo súper interesante. Yo aprendí un montón y estoy segura que todos los que te estuvimos viendo aprendimos muchísimo. Y te quiero agradecer en nombre de todo el equipo PIP por aceptar nuestra invitación. Es un honor tenerte aquí. Y bueno, no sé si nos quieras decir dónde te puede encontrar la gente. O sea, por ahí te estuvimos tagueando en redes sociales. Sí, Este, ahorita pero no uso mucho redes sociales, perdónenme mi población, no uso mucho redes sociales. Justo estoy en una desintoxicación tecnológica, pero me pueden encontrar en Twitter. Me parece que estoy como, ay, ven, es que ni hace tanto que no la nos abro. etiquetamos ahí en Twitter las redes sociales del proyecto, que es @Ciudad Perfecto. Futuro. Y ahí pueden encontrar a Sofi. Ahí me pueden encontrar y si Y pues no, voy a poner, o sea, igual lo puedes poner ahí, pero ay, voy a poner mi si quieres, correo en el chat e igual pues, o sea, a través de la red Code for All también me pueden encontrar. Redes sociales, ahorita estoy en una desintoxicación tecnológica, puede que les tarde en contestar, pero también eventualmente lo veré. Pero siempre, si me envían un correo, eso sí, siempre, tal vez también tarde un poco, pero siempre les voy a contestar. Y sí, muchas gracias también por el espacio. Me extrañaba mucho dar pláticas de datos, me gusta bastante. ay, Y pues muchas gracias. Gracias y muy bonito proyecto. Me da mucho gusto que se esté empujando. muchas gracias a ti, Sofi.